¿Estás buscando un sentido para tu vida? Dios te dice, yo tengo un propósito para ti. Embajadores del Reino presenta Propósitos de Vida. Bienvenidos. Hermanos y amigos, qué bueno volverlos a saludar. Aquí con mucho gozo para compartir con ustedes la palabra de Dios. Estamos hablando acerca de la restauración de la iglesia. Ya llevo algunos programas, pero espero que usted haya estado en el anterior para poder coger el tema que estamos tratando. Hablé en el programa anterior acerca de la restauración, de la adoración y la alabanza en las iglesias y la formación de grupos de adoración y alabanza en este tiempo. También estuve hablando acerca de la restauración de los ministerios apostólicos y mencionamos este detalle porque la iglesia tiene que volver a su patrón original, que es la iglesia de los Hechos de los Apóstoles, y por eso se llaman ministerios apostólicos. Hoy quiero hablar acerca de algo que ya está en proceso. No es que está plenamente restaurado, pero está en el proceso y es la clave para entender el tiempo que estamos viviendo. Y me refiero a la restauración del reino de Dios. Es un tema fascinante. Yo tengo ya 2 libros escritos con ese propósito y durante 12 años he estado estudiando el tema y sé que todavía me falta mucho, pero este es el tema de los últimos tiempos. Como base de esto tengo la palabra de Dios. En el libro de Mateo, o Evangelio según Mateo, capítulo 24 y el versículo 14, es la base de esta enseñanza. Dice lo siguiente: y este Evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí hay 4 cosas que el Señor Jesucristo dijo en esa profecía, porque esta profecía la dijo Jesús de sus propios labios y es lo que va a suceder antes de su regreso por segunda vez. Así que yo quiero entrar de una manera muy breve, porque no puedo entrar en todos los detalles, analizando qué es el reino de Dios. Cuando nos referimos a este tema, y quiero ir al Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, y encontramos 2 versículos muy importantes que nos hablan de la diferencia que hay entre el Evangelio de la salvación y el Evangelio del reino. Y quiero mencionarlo, dice el capítulo 1 y el versículo 1 de Marcos. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, es el Evangelio de la salvación. Con ese Evangelio la iglesia ha predicado todo el tiempo. Por siglos ha predicado esa gran verdad, el Evangelio de la salvación. Y con ese Evangelio se predica el arrepentimiento, la gracia de Dios, la salvación por fe. Se predica también el nuevo nacimiento, se predica la salvación, el perdón de pecados, la vida eterna. Todo eso involucra el Evangelio de la salvación. Pero en el versículo 14 y 15 habla de otro aspecto. Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea para proclamar el Evangelio del reino. Noten que ahí está hablando del Evangelio del reino de Dios. Versículo 15 nos dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Allí ya nos está hablando de otro aspecto del Evangelio, no el de la salvación, sino el Evangelio del reino, que será predicado, ese Evangelio del reino, en los últimos tiempos, para que la iglesia se prepare al encuentro con el Señor. A manera de testimonio yo les digo, hace 12 años comencé este estudio del reino, y no solo a estudiarlo,
a vivirlo, porque entendí que el reino de Dios es el gobierno de Él en mi vida, en mi familia, en la congregación que yo pastoreaba, y ahora lo estoy haciendo en diferentes iglesias, en diferentes denominaciones, a través de la enseñanza, pero también a través de lo que estoy escribiendo en algunos libros al respecto. Y tengo un curso que próximamente estaré anunciando sobre el reino de Dios. Entonces, cuando veo aquí se está restaurando, se empieza a dar cumplimiento a la profecía de Jesús que dice que será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Nótese los 4 aspectos. Lo que se va a predicar en los últimos tiempos no es el evangelio así sueltamente, es el evangelio del reino, porque eso es lo que la iglesia tiene que aprender a vivir. Y ahí en eso está la cultura del reino, el estilo de vida. Entonces hay 3 pasos importantes. Primero, conocimiento del reino. Segundo, la cultura del reino. Y tercero, la extensión del reino. Y eso tiene que ocurrir antes del regreso de Cristo, porque dice que será predicado para testimonio a todas las naciones. Que quiere decir que en todo el mundo se va a escuchar ese mensaje y nadie tendrá excusas porque será predicado en todas las naciones para testimonio de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios es como persona para que la gente lo escuche. No dice que todos se van a salvar, dice que todos escucharán el mensaje para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y la última parte del programa de hoy, quiero hablar acerca de lo que Dios está diciendo para este tiempo. Quiero referirme a lo que dice el libro de Apocalipsis, que es algo que la iglesia tiene que aprender, y digo aprender porque no se ha enseñado, y es que Dios interviene de una manera especial. Apocalipsis capítulo 1 y versículo 5 y 6 dice: Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y soberano de los reyes de la tierra. Noten que está hablando de los reyes de la tierra. Él nos amó, con su sangre nos lavó de nuestros pecados. Nosotros eso lo sabemos. Si yo le pregunto, ¿usted sabe, cree que Dios lo amó? Claro que sí. ¿Cree que la sangre de Jesucristo le lavó de sus pecados? Claro que sí. Pero la tercera cosa dice en el versículo 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Noten que Él, no nosotros mismos, nos hacemos reyes. Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Eso es lo que dice. Y yo no puedo decir otra cosa. Yo tengo que decir lo que Dios dice en su palabra. Así que usted, hermano y hermana que me esté escuchando, usted es un rey a los ojos de Dios, porque Dios lo hizo rey, pero también dice que sacerdote. Y no está hablando aquí de sexo femenino y masculino, está hablando de hombres y mujeres. Todos somos reyes y sacerdotes para Dios. Y dice que Él nos hizo. No es que nos vamos a hacer. Cuando nos morimos, nos hizo, está en tiempo pasado. Porque con su muerte en la cruz estableció la iglesia, y la iglesia está formada de reyes y sacerdotes para Dios, que Dios los formó. Y ahí está claramente. Y en el capítulo 5 de Apocalipsis, versículo 10, dice que reinaremos sobre la tierra. Está hablando de nosotros que reinaremos. Y por eso es que el reino de Dios está siendo predicado. Y cuando yo tengo este tema, me fascina. Y voy a concluir en el próximo programa las últimas cosas que Dios está haciendo en este tiempo. Ya no en el futuro lejano. Lo que está haciendo Dios hoy día y lo que pronto hará con la iglesia en esta tierra. Nos encontramos en el próximo programa, donde estaremos dando conclusión a esta serie acerca de la restauración de todas las cosas. Que Dios les bendiga y nos encontramos en el próximo programa.